su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles otra vez en este día, lunes 27 de mayo. Aprovecho para decirles a los que nos oyen allá por la Florida que estaré con ustedes allí en West Palm Beach este viernes y sábado. Habrá un congreso de la verdad presente allí en la iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de West Palm Beach, Florida. Y he sido invitado para predicar. Así que ojalá que los que me están escuchando ahí por Tampa, Orlando, Miami y West Palm Beach, que puedan llegar para que nos saludemos y platiquemos un ratito. Yo sé que hay gente por allá por Cape Coral están los hermanos también, no sé otro lugar abajo de Cape Coral, pero hay muchos lugares donde hay hermanos que nos siguen. Así que repito, será este fin de semana, este viernes y sábado. Para ser más específicos, pues vamos a buscar aquí el calendario, ¿verdad? Bueno, será el viernes 31 de mayo y luego el sábado 1 de junio. Repito, Congreso de la Verdad presente con las iglesias de sostén propio del área de la Florida, allí en West Palm Beach. No tengo en este momento la dirección, pero posiblemente a los que están en el grupo de WhatsApp les ponga la dirección. Sí, lamentablemente no la tengo conmigo, pero busquen en el internet, pónganle ahí Iglesia del Evangelio Eterno, West Palm Beach, Florida, y ahí les va a salir la dirección. Allí estaremos con el pastor Rafael Pérez, con el pastor John Lopera y todos los hermanos que van a llegar para gozarnos en el Señor. Así que no se lo pierda. Le esperamos este viernes y sábado allá en la Florida. Bien, hermanos, vamos hoy entonces a la lección que Dios nos ha dado el privilegio de estudiar, pero no lo podemos hacer sin antes orar. Así que voy aquí a pedir al Señor la bendición de Él. Amado Padre Celestial, te agradezco, Señor, otra vez el privilegio que me das de compartir con mis hermanos otra lección que sin duda nos ha de preparar para ir al cielo. Ruego la bendición, la dirección, la unción del Espíritu Santo, para que así pueda comprender junto con mis hermanos el mensaje que tú quieres que tengamos hoy. Así que gracias por este privilegio y acompáñanos en el estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar ahora, hermanos, acerca de la experiencia de Israel. Y en esta experiencia de Israel, nosotros vamos a mirar cómo, hermanos, hay cosas que nos impiden, nosotros los que ya tenemos el conocimiento, nos impiden ser un ejemplo práctico de salud para el mundo. Vamos a mirar en la experiencia de Israel algo que nosotros deberíamos de analizar bien para que no caigamos en el error, porque Dios ya vimos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que seamos libres de todo eso. Por eso se llama liberación de la enfermedad. Pero ¿por qué a veces, aún ya siendo cristianos, aún ya estando en el pueblo de Dios y con los conocimientos, en el caso de nosotros, del pueblo remanente, de la verdad presente, por qué aún nosotros, hermanos, a veces nos cuesta ser un ejemplo de salud para el mundo? Bueno, vamos a mirar eso en la lección de hoy. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué promesas hizo Dios a Israel con respecto a su salud y cómo es que Él iba a cumplirlas? Pues bueno, vamos a leerlo en Éxodo 23, verso 25. Éxodo 23, verso 25. Dice la palabra de la siguiente manera. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué hermosa promesa, ¿no les parece? Miren qué interesante.
Aquí nosotros vemos cómo el Señor pues compromete su palabra y dice claramente que Él quitará toda enfermedad de en medio de su pueblo. Hermanos, ¿por qué entonces es que nos enfermamos? ¿Por qué es que esta promesa pues no la vemos cumplida? Sin duda, porque hermanos, nosotros también no hemos cumplido con la condición, porque toda promesa es condicional y la condición es la obediencia. Así que ojalá, hermanos, que nosotros pongamos atención al plan de Dios para nuestra vida y que disfrutemos de esta bendita promesa. Dice el Espíritu de profecía: el Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios, si tan solo quería permanecer en él y hacer todo lo que le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. ¿Qué les parece? Si nosotros obedecemos su santa ley y obedecemos los principios de la reforma pro salud, hermanos, vamos a ver cumplida esta promesa hermosa que hemos leído. Aquí está diciéndole el Espíritu de profecía: si tan solo querían permanecer en él y hacer todo lo que les exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Si los israelitas hubieran seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el mundo por su salud y su prosperidad. Los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Sin embargo, en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy en día los mismos resultados. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 132. Así que, hermanos, la obediencia es lo que va a hacer posible que la promesa de sanidad se cumpla. Israel, tristemente, perdió, dice, las bendiciones que le eran reservadas. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron. Y miren qué tremendo. Dice que si ellos hubieran obedecido, si ellos hubieran sacado provecho de sus ventajas, hubieran sido una lección objetiva para el mundo. El mundo hubiera volteado hacia Israel los ojos y hubiera dicho: ¿por qué esa gente es tan próspera? ¿Por qué esa gente es sana? ¿Por qué esa gente no padecen de enfermedades? El mundo, hermanos, el mundo hubiera querido ser como Israel, porque hubieran visto un ejemplo de prosperidad y sanidad en ellos debido a su obediencia. Pero ¿cómo estaba Israel cuando Cristo vino? ¿Acaso no leemos en las Escrituras que Jesús pasó más sanando que predicando? Porque estaba enfermo Israel, hermanos. Cuando Jesús vino, hermanos, Israel ya había perdido completamente esta bendición que Dios había prometido en Éxodo. Estaban enfermos por todas partes. Dice que Jesús pasaba y ponían los enfermos, y con solo que la sombra de Él los cubriera, ellos esperaban que sanaran esos enfermos. Había mucha enfermedad. ¿Cómo era posible que la promesa de Éxodo ya no estaba cumpliéndose en ellos? Pues, hermanos, como dice aquí el Espíritu de profecía, por la desobediencia. Y habían algunos, dice, que fueron obedientes y que mostraron con esa obediencia lo que podría haber sucedido con todos los israelitas y también con nosotros. ¿Quiénes eran esos? José, dice, Daniel, Moisés, Elías, ejemplos, dice, de personas que vivieron conforme a las verdaderas normas y fieles. Y esa misma fidelidad producirá hoy los mismos resultados. Hermano y hermana, yo quisiera animarte a que nos volvamos obedientes, hermanos.
a los principios de la palabra, a los principios que están, como dije ayer, en la santa ley de Dios y que también están en estos conocimientos, hermanos, que se adquieren en los libros del espíritu de profecía en relación con la salud. Mientras estoy diciendo esto, pienso en todas las cosas que yo tengo que obedecer, porque hermano, reforma pro salud, esa palabra, esa expresión, abarca mucho. Abarca no solo en el área de la comida, de la bebida y del vestido y de la diversión, sino que también abarca en el área del ejercicio, de la temperancia, del descanso. Bueno, es tanto, hermanos, pero deberíamos interesarnos, ¿no creen ustedes?, en conocer, por ejemplo, las 8 leyes de la salud, o los 8 remedios naturales, como le llaman, que están allí en el don profético, en los libros del Espíritu de Profecía. Hermano, yo creo que este es el tiempo que todos deberíamos de comprar el libro Ministerio de Curación. Y si lo tenemos, hay que leerlo, hermanos. Hay que leerlos. Allí está para nosotros. ¿Cómo podemos cooperar con Dios? Pero miren, allí vemos nosotros que Israel, tristemente, no disfrutó de la bendición que Dios había prometido en cuanto a que les sanaría de toda enfermedad que hubiera allí en medio de donde ellos vivieran. No pudo disfrutar esa bendición porque no quiso obedecer. ¿Cuál era la condición física de los israelitas mientras ellos viajaban por el desierto? Vamos a leer el Salmo 105, verso 37. Vamos a mirar aquí el Salmo 105 y el verso 37. Dice la palabra: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Miren, cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó del mundo, es decir, los salvó por su gracia y los perdonó, miren ustedes, comienzan ellos a experimentar la bendición. Salen con plata y oro y no había enfermo en sus tribus. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo la palabra que había dado en Éxodo. Así que esa era la condición física de ellos. Eso es, hermanos, lo que puede hacer Dios con nosotros. Con su gracia sacarnos de Egipto, del mundo, del pecado. Y luego, hermanos, restaurarnos. Dios cumple lo que promete. Aquí nosotros vemos a los israelitas que experimentaron eso en el desierto. No había, dice, en sus tribus enfermo. Porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Porque ellos también en la salida, hermanos, sin duda, estaban viendo cómo Dios cumple lo que promete. Pero se esperaba, hermanos, ese cumplimiento de la promesa no iba a ser pues de una manera incondicional. Eso se iba a mantener, hermanos, en la medida en que ellos cumplieran con la condición, es decir, la obediencia. ¿Cómo es que esto se daba? Dice el don profético: mediante un milagro misericordioso los alimentó con pan del cielo. El alimento que se les proveyó era de tal naturaleza que promovía la fuerza, tanto física como mental y moral. Miren ustedes, en esa comida que les dio el Señor, ahí estaba, hermanos, la salud. Ahí estaba, hermanos, la sanidad. Dice, en el alimento que les proveyó, allí había fuerza, tanto física como mental y moral. Y la sabiduría de la elección divina de sus alimentos fue justificada de tal manera que no la pudieron contradecir. A pesar de las dificultades de la vida en el desierto, no hubo ni un solo débil en todas sus tribus. Amén. Cada día con Dios, página 77. Dios les demostró. Les demostró que en la comida que Él daba, en la dieta que Él daba, ahí estaba, hermanos, la vitalidad. Ahí estaba la fuerza, tanto física, mental y moral. Qué tremendo, hermanos. No comían allí lo que ellos querían, lo que a ellos les gustaba. Comían lo que Dios les daba. Ay, cuando pienso esto, digo yo, y uno cómo anda a veces, pues buscando lo que a uno le gusta. Anda queriendo comer lo que uno quiere, lo que uno desea.
Y muchas veces en eso que uno desea, ahí no está la fuerza física, mental ni moral. Más bien, ahí está elementos nocivos que causan enfermedades, elementos nocivos que corrompen la moral, que despiertan las pasiones animalescas. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos de verdad entender el plan de Dios para nuestra vida? Dios, hermanos, cuando quiso que su pueblo disfrutara de la salud, se enfocó también en su dieta, se enfocó en su comida. Y les comenzó a dar un alimento que les iba a ayudar para su salud. ¡Qué tremendo! No había, dice, forma de que ellos pudieran contradecir aquello porque experimentaban la vitalidad, la fuerza física, mental y moral. Gloria a Dios. Así era como Dios, hermanos, llevaba a Israel en el desierto. Pero como ya leímos más arriba, tristemente, hermanos, cuando Jesús vino o después de las desobediencias, pues se perdió eso. Bueno, ¿cómo la obediencia, hermanos, puede producir liberación de la enfermedad? Vamos a leer Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, versículo 26. Dice aquí la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuchen lo que dice acá. Éxodo 15, versículo 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén, gloria a su nombre. Él es, hermanos, nuestro sanador. Pero hace esa labor de sanidad en nosotros en la medida, dice, en que oigamos su voz, en que pongamos atención, en la medida en que nosotros hagamos lo recto delante de sus ojos. Y noten que también obedezcamos sus mandamientos, que pongamos por obra sus mandamientos. Por eso que aquí en Advenimiento TV, en Radio Advenimiento, le decimos a todos los pentecostales, a todos los metodistas, a todos los bautistas, a todos los católicos, volvamos a la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, pongamos por obra esos estatutos, respetemos esos mandamientos, incluyendo el cuarto que dice que hay que guardar el sábado y que hay que adorar a Dios en sábado. Hermanos, guardemos esos mandamientos, hagamos lo recto delante de los ojos de Dios. Y el Señor dice, en la medida en que obedezcan, yo, dice, les voy a quitar sus enfermedades porque yo soy Jehová, su sanador. Hermanos, la obediencia produce liberación entonces de la enfermedad. Queremos ser libres de enfermedades, pongámonos a cuentas. Pongámonos, hermanos, obedientemente a hacer lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada. Miren, vamos a leer Deuteronomio 7 para respaldar esto que hemos leído en Éxodo. En Deuteronomio 7, el versículo 12 y 15. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 7, versos 12 y 15. Dice así. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y oigan cómo cierra, porque estoy leyendo 12 hasta el 15. Oigan cómo cierra. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amén. Pero antes está diciendo, ¿por qué es que va a hacer eso?
porque oímos, dice, sus decretos, porque los guardamos y porque los pusimos por obra. Entonces Él no le queda más que cumplir su palabra, dando la salud, dando, hermanos, la liberación de la enfermedad. Para cerrar el don profético dice, Dios quiere alcanzarnos, Dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza, ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. Ministerio de Curación, páginas 77 y 78. Cooperar, hermanos. Cooperar es lo que a nosotros nos hace falta mediante la obediencia. Cooperar. Hay veces, hermanos, que nosotros ya sabemos que ciertas cosas son dañinas y las seguimos comiendo y las seguimos bebiendo. Seguimos nosotros, hermanos, consumiendo esas bebidas llenas de azúcar. A veces no sé ni cómo expresar las cosas, pero eso es, hermanos, lo que tristemente estamos haciendo muchos, desobedeciendo. No estamos cooperando. Y por eso, tristemente, somos un mal ejemplo de salud. Miren, seamos sinceros, los adventistas del séptimo día tenemos una gran luz que Dios nos ha dado a través del don de profecía. Pero tristemente, no estamos nosotros viviendo conforme a esa luz. Y por eso es que pues somos un mal ejemplo para con los demás. Porque nosotros mismos pues sufrimos de enfermedades porque estamos desobedeciendo. Pero esta mañana, en la experiencia de Israel, Dios nos ha dicho, miren, esto era lo que yo quería para Israel y se los demostré. Se los demostré al nomás sacarlos de Egipto. No habían enfermedades entre ellos. Les di una comida que les ayudaba para eso. Pero esto mismo, dice Dios, quise que lo siguieran haciendo. Quise que lo siguieran experimentando. Pero desobedecieron. No quisieron poner por obra mis decretos. Se olvidaron de mi ley. Hicieron lo malo delante de mis ojos. Y por lo tanto, vinieron todas las enfermedades y las plagas. Pero Dios nos dice ahora, miren, yo me los llevo a ustedes para el cielo. Vengo a traerlos. Pero yo no me los voy a llevar así enfermos. Yo no me los quiero llevar así como están. Todos débiles, mentalmente, moralmente, físicamente. No. Yo quiero, dice Dios, que ustedes estén fuertes en todas esas áreas. Y para eso les estoy diciendo lo que pasó con Israel. Para que ustedes me obedezcan. Hagan lo recto delante de mis ojos. Respeten mis santos mandamientos. Guárdenlos. Incluyendo el del sábado que todo el mundo está pisoteando. Y no solo eso. Pongan por obra las leyes de la salud. Que la violación a ellas equivalen, como decía ayer, a violar también la ley de Dios. Hermanos, el Señor nos quiere liberar de la enfermedad. Aprendamos de Israel. Aprendamos de Israel en sus principios. Para que así la disfrutemos. Pero desaprendamos lo que Israel hizo después y que tristemente le trajo enfermedades. Dios nos ayude para ser obedientes, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes. Y que hoy mismo, hermanos, hoy mismo, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, donde quiera que andemos, donde sea que seamos tentados, donde quiera que hay algo allí, que sabemos que es pecado, que sabemos que nos va a hacer daño, que sabemos que incluso no es la hora para comerlo porque ya desayunamos y no ha llegado la hora de almuerzo. ¿Para qué comer entre comidas, hermanos? ¿Para qué poner el aparato digestivo a trabajar, a recargar el órgano del estómago? ¿Para qué, hermanos? Si sabemos que no ha llegado la hora, no han pasado 4 horas para estar comiendo. Entonces, cuando nosotros nos veamos tentados a violar esa ley de la salud, hermanos, allí digámosle al Señor, ayúdame por favor a tener dominio propio, a tener temperancia.
Cuando nos veamos tentados, miren, con la comida, a tener ahí el vaso de agua, a tener allí la soda, el refresco. Hermanos, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a comer de tal manera que yo no combine los alimentos con agua, porque esto va a hacer daño a mi organismo. A veces la gente se sorprende cuando voy a los restaurantes. Por alguna razón, pues siempre ando viajando y tengo que comer, ¿verdad? Pues en algunos restaurantes, y se sorprenden cuando me dicen, ¿va a querer agua? No. Y un día, me recuerdo, iba viajando para allá, para Seattle, y pasé por un restaurante, no sé en qué estado. Y entonces le tienen comida aquí ustedes, veganas, vegetarianas. Sí, dijeron, tenemos un platillo aquí, ok, lo quiero. Entonces, y ya venía la mesera con el vaso de agua para que acompañara con la comida. Y ella miró que no tomé. Y cuando llegó el momento de pagar la cuenta, vio que el vaso de agua nunca fue tocado. Y dijo, bueno, ¿y por qué no tomó agua? Y le digo, es que no es bueno tomar agua con los alimentos. Si tomamos agua con los alimentos, les hacemos un gran daño al organismo. Qué extraño eso, dijo. Nosotros creemos que le debemos de dar agua a la gente por si acaso, por si se atragantan, dice. Ay, que eso también es otro asunto que tenemos que mejorar, la forma de comer para no atragantarnos. Mire, ustedes le ponen el agua a la gente para que no se atragante. Y la gente toma agua, pero eso le hace un gran daño a la salud. Y entonces dijo, ya no sabía eso. Interesante. ¿Y cómo han aprendido eso? Bueno, nosotros por la gracia de Dios, le dije, pues hemos comprendido estas cosas estudiando unos libros que tienen que ver con la salud y que fueron pues revelaciones que Dios nos dejó a través de una sierva que se llama Elena White. En esos libros nosotros hemos aprendido mucho y luego también con lo que la ciencia ha descubierto. Pero hemos puesto en práctica esto y no necesitamos más el agua. Y hermanos, hay veces cuando le dicen a uno, tenemos un agua sabrosa y tal vez son aguas que a uno le han gustado, pero aparte de esas aguas, aparte que son aguas muchas veces con azúcar, hermanos, tampoco son buenas para acompañarlas en el momento. Así que se requiere obediencia, hermano, a lo que uno ya sabe y tener dominio propio para no hacer eso. Yo le doy gracias a Dios por la reforma pro salud. Todavía, hermano, yo no la obedezco al 100%, le soy sincero. Pero lo que hago de obedecerle, yo le doy gracias a Dios. Porque antes, cuando no tenía este conocimiento, no, era un desorden completo en mi vida. Comía a la hora que se me antojaba. Había comido a las 8 de la mañana el desayuno y ahí como a las 10 estaba comiendo frutas, estaba comiendo golosinas. Era un desorden, hermanos. Pero cuando el Señor me dio la luz, el Señor me dio el entendimiento y vi que entre una comida y otra hay que esperar 4 horas por lo menos. Y si no, pues 5 para ser mejor, ¿verdad? Porque 4 horas de digestión y una de desintoxicación. Hermanos, cuando descubrí eso, hoy empecé a mirar cómo, hermanos, Dios, miren, Dios se conecta con esto. Dios nos da su conocimiento con esto. Dios nos habla con esto, hermanos, con la mente. Digo con esto, lo que están oyendo en el radio no lo miran, pero los que están en la televisión saben que me estoy tocando aquí la frente. Dios se comunica con nosotros a través de la mente. Y cuando no observamos los principios de la reforma pro salud, cuando, hermanos, estamos comiendo y comiendo a cada hora, esto está embotado y no entiende, hermanos. Y solo es sueño. Va a la iglesia uno y a dormir se va. No entiende nada. Y por eso es que hay tanta gente, hermanos. Solo, hermanos, gozándose con lo que sienten. Y van a las iglesias donde sienten. Y los predicadores se enfocan en sus sentimientos. Pero si se enfocaran en la razón, y la gente tuviera la mente ágil para analizar. ¿Por qué? Porque han cooperado con Dios, comiendo y bebiendo de una manera saludable y de acuerdo a lo que, por la gracia de Dios, nosotros conocemos. O la gente comprendería y miraría que muchas veces lo que esos pastores les están diciendo no está realmente basado en un escrito, está basado más bien en la pura emoción. Yo invito, hermanos, a todos los que oyen radio, Advenimiento y miran Advenimiento TV, a que, hermanos, nos volvamos a la obediencia a nuestro Dios. Usted quiere saber cómo alimentarse mejor, si usted quiere saber
cómo tener una buena salud, cómo cooperar con Dios, cómo puede experimentar la bendición que Dios quería darle a los israelitas, comuníquese con nosotros, llámenos. Llámenos, nosotros tenemos un ministerio que se llama Obra Médico Misionera. Allí se les enseña a las personas cómo deben alimentarse, cómo deben cooperar con Dios para tener una buena salud. ¿Qué les parece si oramos ahora para que seamos obedientes? Y para que Dios nos dé, hermanos, ese dominio propio y decir no a todo aquello que nos tienta en comida y bebida, en diversión y en apetitos pervertidos de otra naturaleza. Pidamos al Señor que nos ayude a ser obedientes para que disfrutemos de la salud. Padre nuestro que estás en los cielos, en la experiencia de Israel nosotros aprendemos lo que podríamos ser en cuanto a la salud cuando ellos fueron sacados de Egipto, que no había enfermedad ninguna en sus tribus y que tenían la alimentación adecuada que les daba los nutrientes para ser fuertes mental, moral y físicamente. Señor, nosotros podemos ver que hay un plan a seguir para disfrutar de la salud, para no estar enfermos. Tristemente, pues ya nosotros también vemos que a Israel no le importó eso y se fue por darle rienda suelta a sus apetitos y ya nosotros pues hemos visto los resultados, cómo las enfermedades y las plagas vinieron hacia ellos y cómo Jesús enfocó su ministerio en restaurarles a muchos. Pero Padre, tristemente nosotros también hemos caído en lo mismo. No estamos disfrutando de la salud, porque también nosotros hemos desobedecido. No hemos cumplido, Señor, con los requisitos, que es obedecer tus mandamientos, que es poner por obra tus decretos, que es hacer lo recto delante de tus ojos, que es cooperar, obedeciendo, Señor, los principios de la salud. Así que en esta hora te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a ser obedientes. Te ruego, Señor, por todos los que nos miran y nos oyen, a que también anhelen ser obedientes a ti, obedientes a tu palabra, obedientes a tus santos mandamientos, a poner por obra, Señor, los principios que has dejado en tu palabra. Oh Padre, ayúdanos para que la próxima vez que el enemigo nos tiente con algo para comer o beber o vestir o hacer y que no va de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, Señor, te rogamos que nos ayudes a poner por obra la obediencia y decir no. Ponernos, Señor, de tu lado, de tu verdad. Ponernos, Señor, del lado del respeto a lo que tú has mandado. Por favor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener dominio propio y a decir no a todo lo que daña nuestro organismo. Oh Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, a respetar tus mandamientos, Señor. Te lo recalco porque necesitamos esa ayuda, Padre, porque sabemos que allí está la solución para muchos de nuestros problemas. Gracias, Padre, te rogamos esta ayuda. Te rogamos a que nos des el privilegio de obedecer, que nos capacites para obedecer por tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.